Buenos días, hermanos, qué bueno que se conectaron en esta mañana para nuestro tiempo de lectura bíblica. Y hoy nos toca abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Este Evangelio de Juan es un capítulo hermoso, ¿verdad? Es un libro hermoso, un Evangelio hermoso, donde nos demuestra el apóstol San Juan que Cristo es Dios. En otros evangelios, tenemos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, nos demuestran sus hechos, nos demuestran a Cristo como descendiente de Abraham y nos demuestran a Cristo como el siervo de Dios, ¿verdad? Pero Juan se encarga de demostrarnos a Cristo como Dios, el Hijo de Dios. Entonces vamos a orar. Padre Santísimo, qué hermoso es poder buscar tu rostro, buscar tu presencia, y gracias te damos por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas, y tu Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas y nos anhela celosamente. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, empezamos con el versículo 1, donde nos declara que el Verbo de Dios es Cristo. El Verbo de Dios existía desde la eternidad, desde antes de la eternidad, y que el Verbo de Dios es el Creador. En el verso 2 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que existe fue hecho si no fue por Él, ¿verdad? Él es el que hizo todas las cosas. Y más, nos dice que en Él estaba la vida. Y no es que ya no esté, sino que Él es la vida. Y no solamente eso, sino que la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando encendemos una luz en un cuarto oscuro, las tinieblas huyen. No pueden prevalecer. Las tinieblas desaparecen donde hay luz. Y ese es nuestro Señor, nuestro Dios. Él es luz. En Él habita la vida. Él es vida. Él es vida y Él es luz. Su ser mismo es vida y luz. Ahora viene el testimonio de Juan. Dice, de Juan el Bautista, no del que escribe el libro, sino de Juan el Bautista. Dice en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Bueno, acá claramente nos dice que es Jesús, ¿verdad? Jesús, la luz del mundo, Jesús el que alumbra a los hombres, nos da luz, nos revela quién es Él, vino al mundo. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto está hablando de todo el mundo, de toda la humanidad. Hay mucha gente que no le recibe, ¿verdad? A menos que el Espíritu Santo los toque y los cambie, les abra los ojos y vean la verdad. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está la clave. Todos los que le recibieron. Y qué bueno que dice la palabra todos, porque esto incluye a todos los que creen, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Espero, amigo, que esta mañana tú te encuentres en ese lugar donde dice todos, ¿verdad? Con el grupo de los todos.
dice, los cuales no son engendrados de sangre. Esto no es por herencia, la gente no cree porque sus padres creyeron, no es por herencia, ni de voluntad de carne, no es porque ellos quieran por buenas obras, no, por el esfuerzo humano, no, ni de voluntad de varón, porque alguien más quiera imponerte la verdad, no, esto es por voluntad de Dios, sino de Dios, son engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es uno de los versículos más asombrosos de las Escrituras. Cómo Dios, el Verbo se encarnó, vino a este mundo, ¿no? Y estos discípulos palparon y vieron su gloria, ¿verdad? Y nosotros también la podemos ver por el Espíritu, podemos ver la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces acá habla en el verso 15 de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Juan da testimonio que Cristo existía mucho antes que Juan, ¿verdad? Mucho antes que Juan. Y que él estaba dando testimonio. Juan estaba dando testimonio de Cristo, que iba a venir después de él. Juan estaba primero en el sentido de que él estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Quiere decir que Cristo Jesús es la plenitud de todo. Todo lo llena en todo. Su gracia es infinita, su gracia es inagotable. Por eso él dice gracia sobre gracia, tras gracia. Nunca se agota su gracia. Es el favor inmerecido, ¿verdad? Es lo que Dios nos mostró, su gracia. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La salvación viene por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la ley no te salva. La ley es el ayo nada más que te lleva a Jesús. Cuando tú te das cuenta que no puedes cumplir la ley, acudes a Jesús y dices, Señor, no puedo. Jesús es el que nos salva por su gracia. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces habla de que Jesús, el Hijo de Dios, el deleite de Dios, ¿verdad? Su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, como Él lo testifica, dice, está en el seno del Padre. Esto habla de una relación afectuosa, una relación íntima, una comunión entre Padre e Hijo. Verso 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Mandaron pues los sacerdotes a un grupo a preguntarle, oye, ¿tú quién eres, verdad? Que estás aquí. No, él dijo, no, yo no soy el Cristo. Verso 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces Juan no se identificaba ni con Elías ni con ningún profeta. Miren su testimonio en el verso 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor,
como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan el Bautista está citando a Isaías capítulo 40, versículo 3, donde dice: la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Él no se identificaba, él no decía yo soy un profeta, ¿no? Deme honores de profeta. No, yo soy solo una voz. Yo soy alguien que proclama, soy el mensajero que proclama al Mesías, ¿verdad? Por eso prepárense, dice, enderecen sus caminos, prepárense para recibir al Mesías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Verso 25, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Verdad? Siempre los fariseos cuestionando. Entonces acá Juan le responde en el verso 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces vemos acá, humildemente Juan se pone mucho menos que un siervo, ¿verdad? Dice: yo solamente estoy bautizando con agua, pero entre ustedes hay alguien más que va a bautizar realmente. Y no dice aquí, pero en otros versículos dice que iba a bautizar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí él está diciendo: este es el que era primero que yo y que viene después que yo, después de mí, ¿verdad? El que era antes de mí, que el cual dice: yo no soy ni siquiera digno de desatar su calzado. Humildemente Juan está reconociendo que Jesús, el Mesías, es primero, Jesús a quien tenemos que adorar y a quien tenemos que exaltar. Verso 28, aquí termina el testimonio de Juan diciendo: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Nos da la ubicación exacta donde Juan bautizaba, y la gente venía a oírlo ahí al río Jordán, y venía arrepintiéndose y bautizándose, ¿no? Preparando sus corazones para el Mesías. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoció como el Mesías, el Salvador, el corderito que iba a ser sacrificado, como antes los judíos sacrificaban un cordero, derramaban su sangre. Ese cordero era un símbolo de que ya sus pecados eran cubiertos, eran perdonados, que este animalito moría en el lugar de la persona. Así Cristo es el cordero que Dios enviaba para llevar el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Para derramar su sangre y que todo el mundo pudiera tener salvación y sus pecados sean cubiertos, sean limpios, sean lavados, sean quitados. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Parece un trabalenguas, pero aquí Juan está aclarando: este es de quien yo les estaba hablando, ¿verdad? El Mesías. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, ni Juan siquiera le conocía, ¿verdad? Pero tenía que ser manifestado. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces aquí Dios le había indicado a Juan el Bautista, ¿verdad? Sobre quien tú veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Este es a quien yo voy a enviar,
¿verdad? Entonces sí, Juan da testimonio que él no sabía quién era, pero que cuando vio que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo como paloma y permaneció sobre él, entonces ahí lo reconocí. Dice, ahí yo supe quién era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Yo no más bautizo con agua, pero este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Verbo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios viviente. Verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez Juan insiste en su tarea de presentar al Hijo de Dios, de presentar al Cordero de Dios. Entonces la voz que anunciaba en el desierto presenta al Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Entonces los 2 discípulos que estaban con Juan fueron y siguieron a Jesús. Y Juan no dice, ¡hey, no le sigan, síganme a mí! No, Juan los deja porque sabe que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Juan se sujeta, es humilde, es sumiso, no está jalando las ovejas, no, dame, esta para mí, esta para ti, este es de mi equipo, este es de tu equipo. No, Juan se sujeta al Señor, se sujeta a Dios, se sujeta a la obra y cumple su misión humildemente. Entonces, vemos que en el verso 37 lo oyeron hablar los 2 discípulos, lo oyeron a Juan y van y siguen a Jesús, ¿verdad? Y siguieron a Jesús. Verso 38. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Verdad? Los discípulos que habían oído a Juan presentar a Jesús como el Cordero de Dios fueron y siguieron a Jesús. Y Jesús voltea y les dice, ¿qué buscas? ¿No? Jesús le está, no porque Jesús no supiera, sino que Jesús quiere que ellos examinen realmente qué quieren, qué están buscando. Y ellos lo declaran, dicen, te reconocemos como maestro, tú eres un maestro, ¿verdad? Y le dice, queremos saber dónde moras, queremos saber de ti, queremos saber tu identidad, ¿verdad? Entonces ellos manifestaron su interés por Jesús. Verso 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Esto debe haber sido un evento muy importante que ellos recordaron aún la hora en que encontraron al Mesías y decidieron quedarse con él y escuchar sus enseñanzas. Encontraron al maestro que ellos estaban buscando, ¿verdad? Encontraron al Cordero de Dios que les había presentado Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasó en el verso 40? Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los 2 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús, o sea que uno de los 2 que se fue con Jesús fue Andrés. Verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido de Dios, ¿verdad? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí Andrés primero lleva a su hermano Pedro ante Jesús, lo presenta ante Jesús y Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, eres una piedrita, Cefas, ¿no? Y serás llamado Pedro, ¿verdad? Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro,
una piedrita. Entonces Jesús ya lo reconoció. Pero qué importante la labor de Andrés, ¿verdad? De ir y llevar a su hermano Pedro. Y sabemos que Pedro fue usado grandemente por Dios, ¿verdad? Él fue el que dio el primer mensaje después que Jesús ascendió a los cielos, y fue usado grandemente para abrir y llevar el evangelio a otros. Entonces vemos aquí que importante la labor que hizo Andrés de testificar a su hermano. Y hermano, amigo mío, tú tienes una labor importante de ir y dar testimonio a tu familia primeramente, a tus seres queridos y a los que te rodean, a tus amigos, como lo hizo Andrés. Verso 43. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Verso 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces era de una ciudad donde había pescadores, se llamaba la ciudad de los pescadores. Entonces Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces también Felipe fue y buscó a su hermano Natanael. Y se cree que Natanael era nada menos que Bartolomé, ¿verdad? El apóstol, el que siguió a Jesús. Natanael le dijo a su hermano, que le está testificando a Felipe, le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. O sea, Felipe no quiso decirle nada más a su hermano Natanael, sino le dijo: vamos, para que tú mismo constates, tú mismo veas si este realmente es el Hijo de Dios. Entonces, qué testimonio de Felipe, ¿no? Felipe fue, corrió, habló a su hermano Natanael, lo llevó y le testificó. Él quizás no quiso creer, pero le dijo: vamos, quiero que tú lo escuches. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto quiere decir una persona que se esfuerza, que no tiene dobleces, que es íntegro, ¿verdad? Una persona que busca la verdad. Verso 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y saben una cosa, en ese tiempo las personas que meditaban se apartaban a un lugar bajo de un árbol frondoso por el calor del lugar y meditaban en Dios, oraban, meditaban en la palabra, y probablemente Natanael había estado debajo de este árbol frondoso meditando en la palabra de Dios y pensó que nadie lo veía. Pero ahí estaba Dios, ahí estaba Jesús, ahí estaba escuchando lo que Natanael dijo, ¿verdad? Entonces, esto lo asombró a Natanael. Miremos lo que él dijo. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Lo reconoció, ¿verdad? Por estas palabras, porque seguramente él estaba teniendo un momento íntimo con Dios, hablando con Dios, y quién sabe qué le diría. Seguramente le diría: Dios, quiero conocer al Mesías, ¿no? Me darás la oportunidad de verlo. Entonces aquí el Señor se le revela y él le dice: tú eres el Hijo de Dios. Lo reconoce como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Este ya era el tiempo perfecto, que las profecías se estaban cumpliendo, y Natanael lo sabía y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Verso 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, una cosa tan sencilla
Jesús le revela a Natanael que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Mesías, ¿verdad? Y le dice, esta es una cosa tan sencilla que yo te dije que te vi en la higuera, pero sabes una cosa, ahora vas a ver cosas mucho más grandes, cosas mayores. Y le trae a colación cómo Jacob, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, se recuesta sobre una piedra y sueña el cielo abierto y a los ángeles que subían y bajaban, ¿verdad? Y la presencia de Dios allí en ese lugar. Y Jacobo dice, esto es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí se está revelando Jesús que Él es ese Hijo del Hombre, ¿verdad? Y que los ángeles van a descender y ascender. Va a haber cosas grandes, cosas maravillosas. Y saben una cosa, es como Dios se revela en nuestras vidas. Dios quiere mostrarnos cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que aún nuestra mente no alcanza, ¿verdad? Y si tú te pones a pensar de todo tu pasado y cómo Dios te trajo al conocimiento de su palabra, te quedas maravillado cómo Dios ha ido obrando en tu vida día a día para que tú puedas reconocerle, y así como Natanael, abrir tus ojos y decir, oh, tú, Señor, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Rey de mi vida también, porque ahora nosotros somos simiente de Abraham, somos ese pueblo por la fe de hijos de Abraham. Entonces, hermanos, qué glorioso este Evangelio de San Juan, y les invito para que mañana se conecten y podamos seguir con el capítulo 2. Dios les bendiga.